¿Cuáles son algunas cosas horribles de los años 80, 90 y 2000 de las que todo el mundo parece no hablar? ¿Hasta dónde ha llegado la medicina? Hace 40 años, un reemplazo de cadera significaba una cicatriz de 12 a 16 pulgadas, estadía de 3 a 4 semanas en un hospital, meses de fisioterapia diaria, usar un zapato de plataforma por el resto de su vida, ya que la pierna que fue operada generalmente tenía de 2 a 4 pulgadas más corto que la otra pierna, y solo se esperaba que la articulación durara unos 10 años. Hoy en día, se puede realizar un reemplazo de cadera con una inspección mínimamente evasiva, cosa de 3 pulgadas, un paciente que de otro modo estaría sano puede ser enviado a casa el día de la cirugía, en un par de meses puede reanudar todas las actividades, y la articulación probablemente durará toda la vida. La forma en que se trataba a las personas con SIDA. Vivía en un pueblo muy pequeño en Florida Central en 1992. Mi pareja en ese momento tenía un mejor amigo que también vivía en el pueblo. La madre de esta amiga murió de complicaciones del SIDA, contrajo el VIH a través de una transfusión de sangre durante la cirugía. Murió aproximadamente 2 años antes de que me mudara allí, nunca la conocí. Pero juré guardar el secreto de que absolutamente nadie podía saber cómo murió. Su propio hijo se negó a verla en su lecho de muerte. Otro amigo aconsejó a personas con SIDA en una ciudad más grande. Uno de sus clientes vivía en un remolque con el techo y el piso podridos. Mantenía su cereal en el refrigerador porque el remolque estaba lleno de cucarachas. Su familia lo echó porque tenía SIDA y nunca lo volvieron a ver. Así de fuerte era el estigma contra las personas con SIDA. ¿Fumando o no? Me encanta ver películas antiguas en las que todos fuman en los aviones o, mejor aún, en el hospital. Solo fumando en su cama de hospital. Yo era una enfermera en los 80. Uno de los voluntarios del hospital, generalmente adolescentes, que usan batas de rayas rojas y blancas. Mis funciones principales eran responder a los botones de llamada de los pacientes en trabajo de parto. De hecho, teníamos ceniceros y cajas de cerillas con el sello del hospital para entregar a pedido. Las nuevas mamás podían fumar en las malditas habitaciones del hospital. Y era normal. Tengo fotos de mi mamá después de dar a luz a mi hermano en los 70, y ella tiene a su recién nacido en un brazo, y sostiene un cigarrillo en la otra mano. Era completamente la norma en esos días. Podrías fumar en cualquier lugar. Crecí en los años 80 y 90 y cuando comencé a fumar, ¡qué estúpido! Todavía podíamos fumar en cualquier lugar. Fue una gran sensación cuando intentaron prohibirlo en lugares públicos. Lluvia ácida. Eso se debe a que los tipos de contaminación del aire que causaron la lluvia ácida se redujeron con éxito hasta el punto en que ya no eran una amenaza gracias a las leyes aprobadas en los Estados Unidos y en otros lugares. La lluvia ácida es causada por la quema de azufre que se encuentra naturalmente en el petróleo crudo. Es bastante fácil eliminar el azufre, simplemente cuesta más. Obligar a las refinerías a invertir en la infraestructura para eliminar el azufre solucionó prácticamente el problema. Es casi como si la regulación funcionara. Oh, conozco uno. Gente tatuada. Recuerdo que cuando me hice algunos tatuajes a finales de los 90 y principios de los 2000, la actitud era bastante diferente a la de hoy. La gente a menudo actuaba como si fuera asqueroso, sucio, etc. Incluso hice que mi propia madre dijera: bueno, ahora no puedes usar un vestido de novia sin tirantes el día de tu boda debido a tu tatuaje en la espalda. Me puse un vestido de novia sin tirantes el día de mi boda, cara sonriente, y ahora, los tatuajes parecen estar mucho más de moda. Reunirse con personas antes de los teléfonos celulares. Damos por sentado lo fácil que es enviarle un mensaje de texto a alguien. ¿En qué parte del centro comercial estás exactamente? O acabo de estacionarme. ¿A qué cruces de calles te enfrentas? O la conveniencia de enviar un mensaje de texto a alguien: tuve una pequeña emergencia, llegué 30 minutos tarde, nos vemos pronto. En ese entonces, solo tenías que encontrar a alguien o esperar sin una pista. Tenías que ser muy específico con las instrucciones y, si estás esperando un invitado, debes estar atento a cuando alguien toque el timbre en un momento aleatorio. Es posible que haya hablado con alguien al mediodía que le haya dicho que pasaría esa noche, y que solo tendría que relajarse, y esperarlo a menos que se detuviera en casa o tomara un teléfono público para llamarle de cortesía. Tal vez para nosotros era normal en ese entonces,
así que no del todo horrible, pero tener que volver a eso sería terrible para cualquiera que se haya acostumbrado a cómo funciona hoy. Un poco más benigno, pero cómo se comparaba la música portátil a la actual. Me gusta correr con música y ahora tengo innumerables pistas en mi teléfono gracias a Spotify. En aquel entonces tenías un casete o un CD Walkman, así que un álbum en un bucle y los saltos mientras rebotaba. Reclamaron protección contra golpes y no saltar, pero todos eran mentirosos. Sinceramente, no puedo imaginarme volver a correr de esa manera. Esto no es tan malo como las guerras y las atrocidades, pero fue muy triste. La entidad del gobierno federal a cargo de los estándares para los almuerzos escolares intentó que el ketchup se contara como un vegetal, lo que significa que los niños pequeños obtendrían menos comida. Si mi memoria es correcta, el clamor público hizo que esto se volviera a cambiar. Si bien una porción de verduras no parece gran cosa, para algunos niños los almuerzos escolares son la comida principal del día. Editar, muchas gracias por todos los votos a favor. No tenía idea de que esto tocaría tanto nervio. Me alegro mucho de que muchos de ustedes estén preocupados por los niños pequeños. Escuchar jazz en la radio pública. Se fue. Músicos que ganan dinero vendiendo álbumes y tocando en vivo. Ahora tienen que ganar con todos los extras, ropa, lanzamientos físicos especiales, etc. La mayoría de las bandas pierden dinero haciendo música y tocando en vivo. Vuelve a leer esa última oración. La gente solía discutir sobre la financiación de las artes. Ahora ni siquiera tenemos ese argumento. Estados Unidos no apoya el arte y solo paga a los artistas. El increíble sexismo y antifeminismo que empuja en los medios. Era imposible llamar la atención sobre sexistas repugnantes y cerdos misóginos sin ser acusado de ser un hombre que odia a las lesbianas feminazi. También los estándares de belleza de las mujeres que no esperan cejas ven sus clavículas y costillas, pero tienen senos grandes. Todos esos países que obtuvieron la independencia, esa no es la parte mala, pero toda la violencia que sucedió porque los gobiernos originales la estaban combatiendo. El inicio de amenazas de bomba y tiroteos en público. Terrorismo en los 90. El World Trade Center fue atacado por primera vez en 1993, por un bombardeo fallido, 6 personas murieron, 1000 resultaron heridas por inhalación de humo, personas atrapadas en el edificio oscuro durante horas, incluido un grupo de niños de jardín de infantes. El ataque ha sido olvidado debido al 11 de septiembre. En 1995, el atentado con bomba de la ciudad de Oklahoma, perpetrado por terroristas nacionales, mató a más de 100 personas e hirió a muchas. El atentado de los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 también. Atentado a la Embajada de Estados Unidos en 1998 en Kenia y Tanzania. El terrorismo no era nada nuevo en la década de 2000, y el mundo no era inocente y dulce como la gente lo imagina en ese entonces. Simplemente no estaba en tu cara en ese entonces como está ahora. Los atentados de Irlanda en los 90 también. La brutalidad policial en los 80 y principios de los 90 fue mala y se escondió debajo de la alfombra, y la paliza a Rodney King por parte de LAPD fue captada en video y la gente se sorprendió y enojó, y cuando los policías fueron absueltos, la gente se amotinó y quemó Los Ángeles. Si eras LGTBQ en estos tiempos, la sociedad te despreciaba y eran brutales y despiadados con quienes formaban parte de la comunidad y eran ignorados y torturados. ¿Cuántos niños desaparecieron? Muchas personas mayores se quejan de que los niños ya no juegan afuera, bla, bla, siempre al teléfono, etc. Cada vez que escucho eso, no puedo evitar pensar en todos los niños y las personas que desaparecieron en los años 80, 90 y 2000 que tuvieron finales brutales o simplemente nunca fueron encontrados. Esto no significa que la gente no se pierda hoy, obviamente, pero la falta de conocimiento, ¿es esa la palabra correcta? Que tienen las personas cuando tienen quejas como esa me hace cuestionar cuánto recuerdan de los años 80 y 90. Ser un nerd en los 80 era algo muy malo que podía dar una paliza a un niño. Si alguno de los deportistas descubrió que disfrutaba viendo Star Trek, leyendo cómics o jugando Dungeons and Dragons, quedarías marcado por el resto de su carrera escolar. Me acosaron verbalmente porque jugaba juegos de Nintendo. Y esto no fue como lo viste en programas de televisión y películas, donde te empujaban a un casillero o te daban un remolino.
Te golpearían el trasero. Algo tan inofensivo como usar anteojos o tener un inhalador para el asma sería suficiente para desencadenar a estas personas. Honestamente, estoy un poco celoso de saber que hoy en día puedes hablar libremente sobre anime o los últimos videojuegos o películas de superhéroes en la escuela. Ojalá pudiera volver a ser un niño, y no tener que ocultar mis pasatiempos e intereses con vergüenza solo porque no tengo práctica de fútbol después de la escuela.